Buen día, voy a explicar el ejercicio 5 de la guía 2 de la parte de lentes delgadas. Este ejercicio les plantea que se tiene una pantalla a 40 centímetros de un objeto y se desea colocar una lente entre esa pantalla y ese objeto de forma que este objeto genere la imagen sobre la pantalla, ¿sí? Es decir, en algún lugar de estos 40 centímetros necesito poner una lente convergente. Ya saber que una lente es convergente nos determina que es positiva y también nos da el dato de la focal que tiene esa lente de 7,5. Entonces, nosotros lo que necesitamos determinar es la posición de la lente. Acuérdense que la posición de la lente, en este caso, vendría a ser como un pasito inverso a lo que veníamos trabajando. ¿Por qué? Porque a nosotros nos da este dato, ¿sí? Desde el objeto a la pantalla hay 40 centímetros. Pero acuérdense que nosotros determinamos tanto distancia objeto como distancia imagen partiendo de la lente, ¿sí? Si por ejemplo nosotros tuviésemos una lente en este lugar, en esta posición, desde el vértice de la lente nosotros determinamos nuestro convenio de signos: hacia la izquierda los negativos, hacia la derecha los positivos, y partiendo de este cero decimos cuánto vale S y cuánto vale S'. Entonces ahora nosotros necesitamos saber puntualmente cuánto vale S y cuánto vale S' para decir, bueno, si S vale determinada distancia, me paro en el objeto y a esa distancia tengo la lente, o lo mismo desde la pantalla hacia la lente. Entonces, ¿cómo puedo? En este caso vamos a tener que utilizar un sistema de ecuaciones, porque tenemos dos incógnitas, S y S'. Entonces, ¿cómo puedo poner esta distancia, estos 40 centímetros, en función de estas dos distancias? Bueno, el ejercicio nos dice que desde el objeto hacia la pantalla hay 40 centímetros. Entonces significa que la distancia objeto más la distancia imagen suman 40 centímetros. Pero, ojo acá, porque hay que tener en cuenta los signos que tiene cada una de esas distancias. Nosotros sabemos que S está desde la lente hacia la izquierda, así que va con signo negativo, y S' va desde la lente hacia la pantalla, hacia la derecha, entonces va con signo positivo. Entonces, la suma de la distancia objeto más la distancia imagen con sus signos me dan 40 centímetros. De esa forma, yo voy a ubicar en este sistema de ecuaciones esa nueva ecuación que surgió. Menos S más S' me da 40 centímetros. Y la otra ecuación que voy a usar es la que me permite relacionar justamente las dos distancias con la focal de la lente, que la focal de la lente es dato, así que eso ya lo puedo reemplazar, 7,5. Entonces, ahora tengo dos ecuaciones con dos incógnitas y me queda resolver este sistema, iniciando poniendo en este caso una en función de la otra. S' es 40 más S, y ahora con esta ecuación, con esta nueva forma de escribir la primera ecuación, me vengo a la segunda. Menos 1 sobre S más 1 sobre S', que ahora es 40 más S, es igual a 1 sobre 7,5. Voy a despejar y a trabajar esta ecuación para poder despejar S. Hago denominador común. Esto dividido esto, pasa lo del paréntesis. Ojo con el menos 1 de adelante, que afecta todo el paréntesis. Más todo esto dividido, lo que está en paréntesis, me queda S igual a 1 sobre 7,5. Voy a distribuir el menos al paréntesis. Menos 40 menos S más S sobre, y acá también voy a distribuir la S, el 1S por 40 más S, me queda 40S más S cuadrado igual a 1 sobre 7,5. Fíjense que en el numerador ya podemos
simplificar esos dos valores, ya que uno suma y el otro resta, y lo que voy a hacer es un producto cruzado, ¿sí? Numerador con denominador. Entonces me va a quedar menos 40 por 7,5 igual a 40s más s cuadrado. Este producto me da menos 300, así que voy a acomodar todo desde un lado del igual para poder igualar a 0 y me quede una ecuación de segundo grado y poder hacer Bhaskara para sacar las raíces. Entonces esto me va a quedar 0 igual a 40, vamos a ubicarla de forma ordenada, s cuadrado más 40s menos 300 pasa como más 300. Ahora lo que hago es hacer Bhaskara, acuérdense que era menos b, menos 40, más menos b cuadrado, menos 4 por a por c, todo esto la raíz cuadrada, dividido 2 por a, que es 1. Bueno, cuando resuelvan todo esto, menos 40 más menos, esto les va a quedar la raíz cuadrada de 400, así que es 20, dividido 2. ¿Sí? Entonces de acá voy a tener dos raíces o dos resultados. ¿Sí? Nosotros acuérdense que estamos averiguando S, entonces vamos a tener S1, que es menos 40 menos 20, son menos 60, dividido 2, menos 30, y otro valor que es S2, que es menos 40 más 20, ¿sí? Son menos 20, dividido 2 son menos 10. Entonces tenemos S1 que vale 30 y S2 que vale menos 10. Bueno, ahora, reacomodando los resultados que sacamos recién, S1 menos 30. Entonces ahora voy a ir a averiguar cuánto vale S'1. ¿Sí? S'1 va a ser 40 más S, que es menos 30, 40. Menos 30, por lo tanto, S'1 vale 10. Y para S2, lo mismo, o sea, los dos valores son posibles, S'2 es 40 menos 10, S'2 es menos, es 30. Entonces, ¿qué significa esto? Que la lente puede estar en dos lugares posibles. ¿Cuáles son estos dos lugares posibles? Para el caso 1, a 30 del objeto, supongamos que va a estar a 30 del objeto y a 10 de la imagen. Entonces, supongamos que va a estar por acá, donde esta distancia es 30 y esta distancia es 10. Con estas distancias, de distancia objeto y distancia imagen, la imagen del objeto se representa en la pantalla. Y para el caso 2 es contrario, va a estar a 10 del objeto y a 30 de la imagen. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir este ejercicio? Que en dos posibles posiciones de la lente, yo puedo lograr que la imagen del objeto se represente en la pantalla, siempre y cuando ustedes ven que tanto la distancia objeto con su signo más la distancia imagen con su signo me da 40. Ahora, ustedes lo que pueden hacer es
ubicarlo en el eje óptico a escala y hacer el trazado de rayos, porque tienen la focal de la lente, que vale 7,5, hacer el trazado de rayos y ven que en los dos casos la imagen se forma acá. Y bueno, finalmente les pide el aumento, ¿sí? Ustedes saben que el aumento lateral, ¿sí? Es S' sobre S. Entonces, ahora hacen directamente la cuenta. Para el caso vamos a tener un aumento 1, S' es 10 sobre menos 30, les queda menos un tercio, y el aumento 2 va a ser menos 30, que es S'2, sobre 10 igual a 3. Esto es lo que hace cambiar, menos 3. Me olvidé acá menos, menos 3. O sea que la imagen que genere el sistema para cualquiera de las dos posiciones, la imagen final es invertida. ¿Sí? Es real porque en ambos casos se va a dar por la convergencia de los rayos, pero para el caso 1, ¿sí? Que es para el caso 1, la imagen va a ser menor que el objeto, y para el caso 2, la imagen va a ser mayor que el objeto.